Nos encontramos con dos nuevas personalidades en este programa. Dos, sí. Porque si bien ya está Carlos Miliavaca, que es nuestro invitado en esta parte del programa, también ya está Federico Eder, a quien le damos formalmente la bienvenida a la mesa de show. Volvió con los mortales. Ahí está, Volvimos a laburar. volviste volvió. vago, ya está. Sí, ya está. A la vida real. Bueno, estamos junto a uno de los más grandes referentes que tiene el softball local y nacional, Carlos Miliavaca, por supuesto, No sé si tanto. del Club Atlético Talleres. Bueno, así lo creo yo. Y como somos Gracias. del programa, podemos darnos el lujo de decir El lo que comandante. creemos que es la verdad. Somos palabra autorizada. Sí. Así que, bueno, Carlos, bienvenido al programa. Bueno, gracias por la Y invitación. bueno, empecemos esta charla que promete ser por demás entretenida. Bueno. Ojalá así sea. Carlos, contanos un poco cómo empieza el softball en Talleres. ¿Cómo comienza? Sé que vos no empezaste Ajá. en Talleres, vos no sos. Yo pero- soy como protagonista de una segunda fundación, vamos a decirlo así. Hubo una primera que fue la visión lúcida de Nacho Acebal, que desde el inicio, digamos, fue un joven dirigente de la APS, estamos hablando de los años 70 inclusive, me acuerdo, yo me inicié en el softball con 9, 10 años en el Club Estudiante y frecuentaba la casa de Ricardo Carniel, donde funcionaba ahí abajo la APS comandada por Nafaldo. Por el padre, claro. Y Nacho, siendo un joven, ya era ahí uno de los tipos que estaba siempre organizando y demás. Bueno, y Nacho fue buscando anclar el softball en clubes grandes de Paraná. Entonces fue así que estuvo ligado a la Fundación de Softball Play, estuvo ligado a la Fundación de Chahue, de Universitario en su momento, con el cual yo transité ahí siendo joven, 20 años. Y después funda Talleres. Eso creo que fue en el año 91, 92 probablemente. Con mucha gente que era Con de gente Chahue. gente que venía de Chahue. Yo no Sobre conozco todo. bien esa historia porque estuve en un periodo grande desligado del softball, entre que jugué hasta los 20 años, me metí en el tema de la universidad, de mi estudio y después de la política y demás. Y si bien estaba relacionado por mi familia con jugadores como los Cheró, los Alcaín, que son los hijos y parejas de mis hermanas, transité poco. Volví en realidad en el año 2000 cuando mis hijos, por amigos, no por saber que yo había jugado al softball, vuelven a Talleres. Bueno, Talleres se ancla ahí, en ese predio que había dejado de ser la cancha de fútbol ahí en el Toribio Ortiz. Nacho arma una primer cancha que está orientada casi opuesta como está ahora, después adquiere su forma actual. Con el home donde está el Fielder 9, si mal no Claro, recuerdo. sí, ¿Sí? casi al fondo sobre Jugué en esa cancha sobre yo. la calle. Y después la dan vuelta para acá. Y después ahí hay un momento donde seguramente habrá circulado alguna plata del Estado, me imagino yo, se puede hacer toda esa estructura que consolida la cancha, que ya no se pudo mover más, en buena hora, de las cercas y Baquestó, hecho con muy buena calidad y que soy que ha perdurado hasta ahora. Pero ¿no? comienza con qué categoría comienza entonces Talleres. No sé exactamente. No sabés, sí, claro. Sé que en su momento llegó a tener todas. Yo cuando Vos llegaste en el Cuando 2000. yo llego, había habido una primera exitosa que ya entraba en su decadencia, con los Martínez Correa, Gonzalo Zapata, Virga, creo, ¿no? Laltolo, Gonzalo Zapata, Valen, una cantidad de jugadores. Mirta La Moreira. Y un proceso de crisis porque una juvenil también exitosa que se había formado abajo, como que no había podido entrar a esa primera, no había tenido la apertura necesaria, y empezaron a migrar a distintos otros clubes. Entonces el club como que se desarmó, los viejos que se iban y los jóvenes también se habían ido porque no los habían incorporado a la primera. Y empezó a regenerarse a partir del softball infantil. Claro, porque O sea, en el año 2000 encima es cuando comienza o se juega la primera edición del Campeonato Nacional de Clubes. Ajá. Pero bueno, yo esa Claro, relación no la tenía porque yo estaba exactamente. ligado nada más a la competencia de los chicos. Y ahí, bueno, yo transito ese primer año como padre, viéndolo a mis chicos, a Teo y a Pablo, jugar. Pablo 8 años, Teo 5 años. Y dirigía a Cristian Montero. Y Cristian dirigía también para CAO. Y en un momento alternó como medio año. Pablo creo que inclusive jugó en algunos partidos en Paracao.
Carlos, ¿es cierto que tus hijos no sabían que vos jugaste al softball? Sí, de es joven? cierto. Yo un año después aproximadamente, cuando ya, por un compañerito de la escuela que era vecino del Toribio y iban juntos a la escuela Santa Fe, lo invita a jugar al softball, Pablo pregunta en casa, vivíamos una cuadra y media de la cancha de Toribio, le digo que sí, bueno, va, lo acompañamos yo. Y como al año y medio, yo en mi casa paterna todavía tenía mi pieza de soltero casi intacta, como suele suceder, digamos, cuando los hijos van creciendo y se van yendo. Chicos, tengo que contarles algo. No, y voy al placar y en un cajón ahí que yo tenía, abro así, estaba el pantalón de estudiante con la camiseta, mi equipo, digamos, último o anteúltimo, que jugué en un universitario en el medio. ¿Cómo vos jugaste al softball? Digamos, no terminaban de entender una sorpresa que no. Carlos, te considero un dirigente todoterreno porque estás en el desarrollo, dirigente en talleres, dirigente en la APS, has sido presidente de la APS y también sos entrenador de inferiores. ¿Cómo es hoy en día ser entrenador de esta generación nueva de chicos que viene y qué filosofía intentás inculcarle a los chicos? Mirá, sí, de todas esas actividades, la que más me gusta y por la que sigo permaneciendo es ese entrenamiento de los chicos. O sea, yo empecé por una cuestión casi de azar, de esto que Cristian dirigía talleres y se fue a fundar otro club, que ha sido una característica también de Cristian Montero. Y bueno, dos padres que habíamos sido exobolistas, Chianea y yo, nos dedicamos a contener los chicos con los elementos que teníamos, el conocimiento que teníamos, y bueno, y yo le fui agarrando como un gusto y un disfrute, digamos. A mí me causa mucho más placer entrenar a los chicos, ir el domingo con los chicos de las inferiores, que no capaz ir a ver a jugar a mis hijos en la primera, un torneo que me da como un nerviosismo, angustia, y lo hago. Acompaño, obviamente, me gusta que ganen, que jueguen, pero el disfrute está acá, así como contaban las chicas esto del lento y de haber jugado, lo paso muy bien. Y en estos 20 años que me sigo como es hoy ahora, hay un cambio rotundo, o sea, considera que yo estoy dirigiendo desde el 2002, 2003, a la fecha son 20 y pico de años. Toda esa avalancha de tecnologías, celulares, pantallas y qué sé yo, está repercutiendo negativamente, te diría. O sea, con Chela Valente un día decíamos, antes eran las nenas las que no sabían correr cuando no llegaban, y ahora ya nadie sabe correr. Y te cuesta hacerlos correr, les cuesta la cultura del esfuerzo, la concentración. O sea, estos últimos 2 años a mí me ha sorprendido muchísimo la incapacidad de los chicos para sostener una charla, digamos. Cuando vos te reunís ese minuto al final del partido, los reunís para poder sacar 2, 3 conclusiones, para que sepan qué pasó en el partido y demás, les cuesta entrar en atención, en foco. Fíjate vos que en el programa pasado estuvimos hablando con el Monito Valer, él justamente nos decía esto, decía que hoy, y ya de hace un tiempo, incluso la parte de educación física en la escuela es totalmente reducido a solamente 40 minutos, claro, en una semana o en 15 días, cosa que nosotros, o sea, creo que la gran mayoría hemos tenido entrenadores que han sido profesores de educación física. Y tenía mucho que ver, y hablábamos de esto, de que el castigo por un ser revoltoso en una práctica era correr, y hoy... No, es complicadísimo. Hoy es muy complicado. Es complicado concitar la atención. Entonces, hay una falta de alfabetización física. Yo me agarré mucho ese concepto de algunos manuales que tradujimos en el 2008, 2009 del softball de Canadá, que hablaban de la alfabetización física. Ellos tenían programas de enseñar los movimientos básicos y característicos en 5 ambientes, en el aire, en la tierra, en el agua, en fin, para después daba origen a todos los deportes. Y eso, hoy volver a eso es muy importante, que los chicos tengan una mínima rutina de ejercicios de equilibrio, de salto, de multisaltos, de las escalerillas, de rotaciones,
todo eso es como que vienen en cero, digamos. ¿Y eso no lo hacen ustedes? ¿Vos no lo hacés? Sí, lo hacemos como una previa, como parte de la parte física, comiéndole, te diría, al softball específicamente, que siempre es poco el tiempo, pero algo hay que hacer porque los chicos, bueno, vos te das cuenta que no saben rotar, que no saben correr, obviamente, tienen miedo a tirarse al piso, a darse vuelta carnero, no se hablan entre ellos. O sea, tenemos que hacer ejercicios para que se digan los nombres mientras se van pasando las pelotas. O sea, hay un escenario distinto, digamos, ¿no? La tecnología ha hecho todo eso. Yo no encuentro otra explicación, me parece que hay un aislamiento así personal. Por ahí lo que veo yo es que nosotros cuando éramos chicos trepábamos árboles, jugábamos todos los deportes y manejábamos el cuerpo de otra manera cuando íbamos creciendo. Hoy veo también, como vos decís, chicos que no controlan su movimiento, no saben por ahí correr del todo bien, es muy difícil corregirlos, lleva mucho más tiempo. Pero es un contexto generalizado, digamos, no es algo particular, sino tratar de aceptar esta realidad y, bueno, actuar en consecuencia, Tal ¿no? cual. Sí, yo creo que hay que adaptar. Carlos, ¿cuántas categorías, cuántos jugadores tiene Talleres hoy? ¿Y cuántas categorías? ¿Cuántos jugadores? Sí. Y Talleres está cerca de los 100 jugadores. En general los clubes de Paraná que presentan casi todas las categorías están ahí 100, 110. Nosotros, salvo femenino de competencia, digamos, después tenemos todo, hay dos categorías de lentos masculino y una de lentos femenino, y después desde escuelita para arriba todas las categorías. Hace poco hubo un suceso ahí que se fueron varios jugadores, ¿no? De cadete, ¿puede ser? No, antes hubo un proceso de un cambio dirigencial que generó alguna serie de problemas, de chicos de infantil. Pero volvieron. O sea, se recuperaron los... Volvieron la mayoría. Bien. Exactamente. Justamente hablando, te iba a preguntar de la categoría de alta competencia, por decirlo así, del femenino. Supieron tener un equipo y se disolvió. ¿Qué pasó con eso? Y no sé, desaciertos nuestros, vamos a recoger la parte que nos puede tocar dirigencialmente, digamos, siempre creímos que hubo una tensión o no, pero las chicas no lo vivieron así. En un momento en que las cuotas del club se hicieron caras, hubo posibilidades de que ellas transitaran en otros clubes pagando menos o con menos erogación. Y bueno, también siempre ligado a que nunca pudimos nosotros, en el caso de Talleres, desarrollar lanzadora femenina. Me parece que el softball, donde haya una lanzadora o un lanzador, hay un equipo y una posibilidad de competir, y ese escalón, por alguna razón, no lo podemos transitar. O sea, nosotros a hoy vemos que las inferiores de los otros clubes tienen muchas nenas, y nosotros que tenemos, no quiero sacarme las deficiencias nuestras, digamos, pero es muy omnipresente ahí el hockey. Claro, en Talleres, sí. Casi como cosa absorbente en el Toribio. Si bien Estudiante también tiene la misma realidad, tiene hockey al lado que yo, pero me parece que tiene otras posibilidades. Y bueno, nunca hemos logrado, hemos puesto hasta entrenadoras de las divisiones inferiores chicas, exjugadoras, que supo haber, digamos, pero no, bueno, estamos ahí. Aprovecho para decirle a todos los que nos están viendo que nos pueden enviar sus saludos y sus preguntas para Carlos, así se las podemos transmitir, como hizo Huemul Mata, que personalmente me manda un mensaje y me dice: preguntale a Carlos por aquella vez que la policía te paró en Estados Unidos por filmar donde no se debía. ¿Es así? Ahí como está Fabián, que es otro protagonista de esa historia. Federico, por favor. No, hay una anécdota muy graciosa. Perdón, no sé qué dije. Hay una anécdota muy graciosa de una de las giras en Midland. Estábamos... 2011. 2011 probablemente. Sí, 2012. En las preparatorias del equipo juvenil que salió campeón mundial 2012 en Paraná, para ubicarnos. Duilio también estaba en esa delegación. Y yo iba como padre acompañante, bastante ligado al cuerpo técnico, porque era amigo de los compañeros acá del cuerpo técnico, y otros padres, el padre de Pancho Lombardo, ¿sí? el Ale Godoy, padre de Román y demás. Bueno,
Y ese día habíamos llegado a Midland, iba a empezar el torneo y estaba lloviendo, diluviando. Con Lombardo padre nos tocaba la tarea de la lavandería. O sea, teníamos que juntar la ropa del equipo que veníamos de una gira donde se jugaba, se competía y nos mudábamos a otra población que nos daba alojamiento, nos recibía otro equipo, jugábamos, competíamos así. Y bueno, día a día había que lavar el equipo que se había usado porque era verano, se transpiraba mucho y demás. Fuimos a la lavandería y seguía lloviendo, ya el partido no se hacía. Le digo, vamos a ver el estadio, a ver cómo está, dónde vamos a jugar, ¿vos sabés dónde es? Sí, con Lombardo. Fuimos, estaban pintando como cualquier campeonato acá. Que yo digo, mirá, en esta ciudad hay una enorme planta química. Era la sede de la Dow Chemical. Vamos a verla, a ver si hay alguna visita para que los chicos hagan mientras llueve y demás. Parte del recorrido turístico claro, de Midland, ¿no? Me imagino. Bueno, sí. Fuimos, pregunté, yo me bajé, pregunté, no, dice el guardia ahí, no hay nada, llovía, ¿viste? Dice, ¿tiene alguna identificación? Y yo saco el carnet con todo, le digo, ¿te sirve esto? Carlos tenía más pelo, Ajá. Un La poquito más mira, largo. sí, esto fue lo que hice. Sí, está bien, gracias, me la devolvió. Nos volvimos al hotel. Se hizo al mediodía, cuando salíamos para comer, salimos a la avenida, doblamos una esquina, una caravana de patrulleros, pasa uno y me pone la sirena atrás, como yo sabía que había que hacer, me quedé en la banquina, el patrullero atrás, viene un segundo que me cruza el auto adelante, un tercero que se me para al costado. Muy gracioso todo. Ah, sí, me imagino. Sí, una risa. Y bueno, empezó un interrogatorio Claro, en razón de que habíamos ido a esa fábrica, que cómo sabíamos que eso estaba ahí, que por qué la queríamos ver. Y que, ¿Vos hablas bien inglés? Sí, Ah, Pero la frase fue del policía, dijo, ¿Are you Carlos? Claro, eso fue lo más gracioso, que en esa identificación el policía que me encara se para así de costado como en la película, cuidándose de que yo lo baleara o algo, y me dice, ¿Are you Carlos? No, pero The one and only, le dijiste. yo perdón por interrumpir el programa, pero hubo otra vez que estábamos no me acuerdo En el si en puente. Munger No, no sé. o Coolwater, El Munger. un pueblo extremadamente chiquito. Ahí entro yo, me parece. Y no, eso fue otro. No, 14 pero casas. que tiene que ver con esto. Bueno, la cuestión es que estábamos en el hotel, los chicos ya estaban acomodados toda la noche y teníamos un hambre, que no dábamos más. Y bueno, entonces los padres, o sea, Carlos, Pancho, Ale y yo nos fuimos a recorrer. Hambre y sed, ganas de tomar una cerveza. Nos fuimos a recorrer lugares para comprar algo para comer. Manejaba él. Bueno, la cuestión es que fuimos a un Taco Bell cerrado, fuimos a este lado, fuimos a una estación de servicio cerrado y se ve que las cámaras de seguridad y los vecinos estaban diciendo, hay una van que están dando. La cuestión es que nos para la policía, bueno. ¿Carlos? No. Bueno, pero nos pregunta, dice, ¿qué están haciendo? Estamos buscando algo para comer. Y medio como que el padre cuando le dijo, no, acá está todo cerrado, vayan a su casa, esto no es Argentina. Yo le pregunto, pero vos nos viste, nos saliste a buscar, ¿por qué no interceptás? No, dice, porque los vimos, dice, y acá como está todo cerrado, o están perdidos o están por hacer una macana. Dice, así que váyanse al hotel. Y bueno, fuimos. Bueno, perdón No, pero está bien. venía colación de la... Había otra historia. Sí, que no, pero hay Podemos otra. seguir toda la noche. Hay muchas historias de esos viajes, hay muchas historias. Tendríamos que hacer un programa solamente de anécdotas. ¿Le cuento rápido la mía? Bueno, Jugamos un partido, viajamos a otra ciudad, al otro día nos íbamos a Canadá, Cruzábamos la frontera. cruzábamos la frontera. Cuando llegamos a la otra ciudad, porque dormíamos y a la mañana nos íbamos, habíamos viajado creo que 3 horas, le digo, Carlos, ¿qué pasa? Me olvidé el pasaporte. Me olvidé la computadora con el pasaporte. En el pueblo anterior, El pueblo 300 anterior, kilómetros atrás. 300 kilómetros. Así que volvimos. Cuando llegamos a buscar la computadora, el Ale Godoy venía con nosotros y veníamos un poquito rápido. Veníamos. Hay un señor que me está preguntando algo, no le entiendo, me dice. Mira, si es la policía. Venía muy rápido. Sí. Sí, bueno. Sí, hubo varios. salió cara la vuelta. Volvamos al softball. Bueno, Carlos, volvamos al softball. Cuando construyeron la cancha, ¿cómo fue ese vínculo con el barrio? Porque es una de las pocas canchas que está rodeada de un barrio, digamos. Sí, de lo cual un club se nutre, ¿no? Sí, el Talleres y el Toribio particularmente tiene esa
esa bondad, digamos, de que quedó como una especie de parque ahí, en una zona entre bulevares prácticamente, si bien está al costado del Boulevard Racedo. Y bueno, naturalmente siempre hay chicos del barrio, pero también asombrosamente vienen chicos que voy a decir, ¿cómo hacen los padres? Qué voluntad, porque vienen de Avenida Sani al final, de Colonia Avellaneda, o a lo mejor están más cerca de CPF, pero por X causa eligen ir a Talleres y no a CPF. Esas cosas se dan. Pero sí, siempre hay un componente del barrio, y te diría que yo en 20 años de haberme visto los vecinos ahí caminando amateur, porque saben que es así, digamos, con el bolso yendo y viniendo, ahí se nota un aprecio y un reconocimiento. Los reconocen, eso iba a decir, ¿no? Hay como una transmisión, digamos, de los vecinos ahí de esa labor que se hace en el softball, y que yo creo, se expresa en todos los clubes, digamos, o sea, el amateurismo de Don Bosco, del CAE mismo, que puede tener otras condiciones, pero siempre los que han estado ligados al softball es una cosa casi vocacional, digamos, ¿no? Queremos que nos cuentes qué pasó con el incidente con la comisión que le suspendió el softball lento. Ajá. ¿Cómo fue? Y esto fue un episodio reciente del torneo de softball lento que organizó la gente de softball lento de Talleres. Y ahí una pelota que salió de jonrón, digamos, si bien la cancha de Talleres es un poco más corta que las otras canchas, también en cualquier cancha, por más grande que sea, en el softball lento se sacan jonrones. Y nosotros tenemos esa zona de convivencia con el hockey, que es una especie de parque ahí intermedio, donde transita mucha gente de los dos deportes, pero principalmente de hockey. Y bueno, una de estas pelotas le pegó a alguien del público, o a un jugador que terminaba de competir ahí en la cancha. Y bueno, esto motivó de que, si bien habíamos tenido reuniones semanas anteriores y estábamos en un proceso de construcción de una red para parar y cubrir esa zona neutra, donde la gente está disfrutando de la conversación y no atendiendo a lo mejor ni la cancha de hockey ni la de softball, y le llueve un pelotazo que lo puede lastimar, y vamos a poner una protección. Y la comisión directiva tomó una medida que a nuestro juicio es desacertada, de prohibir el deporte, digamos. O sea, si lo llevamos a una comparación, sería como que en un partido de básquet sale una pelota y le pega a alguien en la cara en el público, y prohíben el básquet hasta tanto se pongan protecciones, y no decir, bueno, jugamos con el público más atrás o regulamos la situación para minimizar el riesgo. ¿Suspendieron solamente la categoría de softball lento? Se suspendió la categoría de softball lento. Hay también una mala lectura de la gente de softball lento, como que, no sé, se los valora distinto, digamos, en la tradición, que a nosotros también nos parece desacertado, porque, como explicaban hoy las chicas jugadoras, ese tránsito del softball lento es recreativo y aporta dirigentes, recursos, relaciones, chicos, en fin, es parte de la vida de cualquier deporte, digamos, ¿no? ¿Y esa suspensión tiene alguna fecha? No, en este momento se está celebrando una reunión que yo no fui, de ponerse de acuerdo, y básicamente estaba ligado a poder avanzar rápidamente en la protección, en la construcción de esa protección. Pero digamos, que es muy sencilla, ¿no? ¿Hay una voluntad, o crees que hay una voluntad por parte del club de decir, sí. busquémosle una solución? Porque... Sí. Diría que fue muy desacertada la medida, porque nos hubieran podido llamar, le hubieran podido decir, hagamos las cosas para que no se junten dos competencias en el mismo momento y minimizar el riesgo mientras vamos haciendo las protecciones que sean necesarias, y no prohibir la competencia del deporte. Y encima, no sé de dónde salió una tapa del diario de... Se sobredimensionó el hecho, porque salió en el 1, digamos, ¿no? En la tapa. Por eso, no sale ni siquiera en la parte de ovación. Yo escuché hasta que querían sacar la cancha de ahí. No, y siempre ese fantasma está, porque obviamente convivís con el hockey, que debe tener 300 socios, contra nosotros que tenemos 100 socios. Entonces, ya ha pasado en otros clubes también. Sí, no sé. En Patronato pasó, en el CAE siempre está esa... Sí, hubo ese coqueteo de esa espada de Damocles, viste, en la cabeza que... Pero, claro. Es casi imposible mudar sobre todo, muy difícil. Una cancha de semejante infraestructura, todo cualquiera de la de Paraná, moverla... Desde el costo. Y el espacio, conseguir un espacio. Hoy en día hacer una cancha realmente podrías conseguir otro predio, pero ¿cómo haces semejante inversión de
de cercas y baquestop y polvo de ladrillo luces, y drenaje, sí, luces. tal cual. Y sobre todo disponer después de personal de mantenimiento. De una nueva sede. Tal cual. Carlos, volviendo un poco más al tema del desarrollo y sobre todo en las categorías inferiores, son como dos preguntas en una. Primero, ¿por qué no podemos irnos más para el deporte masivo, sobre todo acá en Paraná, una ciudad que está sumamente vinculada y arraigada con el softball? Y después de tantos intentos, ¿crees que solamente dependemos ese crecimiento con el softball de la escuela, como era en un momento que muchos chicos se volcaban a jugar, sobre todo por la escuela, porque lo daban en la escuela? Bueno, esa fue una matriz original que nosotros tuvimos que fue muy, muy beneficiosa, digamos, ¿no? Yo, si hoy tuviera que hacer o diseñar una política para el softball para las escuelas, o esa relación de anexar el softball que se empieza a enseñar en la escuela y termina en los clubes, tendría que cumplir estas condiciones de que exista esta asociación, digamos, de que lo que se haga de softball infantil en las escuelas tenga un contacto con el softball federado nuestro. Y lo segundo es que en ese momento de ese softball original fue en las escuelas secundarias. Hoy a nosotros un chico que hace softball en la escuela secundaria ya no puede jugar al softball, no se puede insertar en el softball competitivo. No, eso es claro. ¿Por qué? Porque yo se los grafico a los padres, le digo, el softball es como un tren bala, o sea, el softball en Paraná, vos a los 16 años, si sos medianamente bueno, estás compitiendo con jugadores de la elite mundial. O sea, ya sos suplente o titular en un club que seguramente tiene 2, 3 jugadores que están en la selección argentina y que juegan las ligas de Canadá, Estados Unidos, de Europa. Como el fútbol. Y demás. Entonces, hoy para que un chico se inserte de manera correcta, normalmente muchos son hijos de softballistas y que por eso empiezan muy tempranamente, otros no, que eligen tempranamente el softball y que tienen talento físico, deportivo, pero hoy para un chico de lo máximo que puede tardarse en empezar softball son 10 años. Ya más de 10 años ya no transita la infantil, ya no transita el inicio del picheo de molinete y entra a la cadete donde ya la pelota no la va a ver pasar, digamos, no la va a pasar bien. A lo mejor se puede sobreponer, hay casos que se sobreponen y cruzan esa etapa, pero es muy difícil. O sea, lo ideal es que un chico empiece a los 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, esa es la edad ideal. Entonces, insertarlo en la escuela primaria, eso sería... Pero lo otro yo creo que es donde vos tenés espacio para una cancha, es como un crecimiento celular. O sea, donde vos podés armar una cancha va a aparecer un profe, un bate, una pelota y un grupo que va a querer armar un equipo de softball. Me parece que ese es el fenómeno. O sea, diría que hoy desarrollar nuevos clubes y más cantidad está ligado a plantar nuevas canchas. Y eso yo lo veo en donde surge Oro Verde. Vos en Oro Verde va un profe que es muy talentoso, que ha sido creador de clubes, Cristian, y mete una cancha, encuentra un acompañamiento desde el gobierno local, municipal, y se hace un parque ahí, y tenés una cantera enorme de jugadores. Rápidamente llenan todas las categorías sin sacarle prácticamente jugadores a otros clubes. Lo mismo está haciendo Capivá, o sea, el fenómeno Colonia Avellaneda tuvo un momento ahí en que empezó a crecer, bueno, ahora perdieron la cancha, desaparece. Capivá empezó un trabajo, están gestando una cancha, ya hay un grupo trabajando, ya hay varias categorías y rápidamente se gesta una comunidad ahí. No sé si se entiende lo que... Pero eso que... Si nosotros difundiéramos más y vinieran más de todas las escuelas, no tendríamos dónde meterlo. Pero eso debería ser una política de la APS. Sí, claro. Si la APS tendría que tener un plan de crecimiento en función de esa difusión y ampliación de la base que hace para recogerlo en clubes, decir, ir a charlar con, no sé, sí. Paraná, el Club Paraná. Recreativo. Claro, recreativo. Y armar de alguna manera Robin, que nunca ha tenido softball, capaz que podría tener. Mi pregunta es la siguiente. ¿Vos creés que en Paraná ya llegamos al techo del desarrollo? No, creo que no.
Nosotros conocemos en Kitchener, en Ontario, que es una ciudad universitaria y que tiene 300 y pico de mil habitantes, muy parecida en tamaño, no en economía, a Paraná. Contamos 300 canchas de softball. O sea, que son 300 canchas de softball. Potreritos, parques, cosas, escuela. No son ni potreros de fútbol sumados. ¿Por qué tantas? Porque juegan a las escuelas, o sea, el techo no lo hemos alcanzado. Si nosotros, así como cosa recreativa, pudiéramos armar, por ejemplo, una liga universitaria. Paraná empezó a tener una población universitaria, tiene 2 universidades, varias escuelas, instituciones terciarias. Si hubiera una liga recreativa universitaria con todos esos chicos que vienen del interior y que a lo mejor encuentran ahí un espacio de socializar y pasarla bien y demás, no digo competitiva porque van a empezar de grandes como sería como el softball lento, pero de jóvenes universitarios. Me parece que eso sería un desarrollo tremendo, porque estamos hablando de toda gente que va a ser profesionales, que van a tener medios a lo mejor en su vida, que van a tener familia, que van a tener hijos y que seguramente muchos después pueden acrecentar esa otra fase competitiva y demás. O sea, hay espacio, esto del softball lento femenino, un fenómeno que empezó el año pasado y rápidamente se ha extendido y como decían ustedes hoy, es una liga que ya tiene como 18 equipos. Sí, en realidad no. Según lo que dijeron la chica, empezó antes, 3-4 años. Bueno, sí, con la pandemia que después se cortó un poco ahí. Pero bueno, hay espacio, digamos. Y rápidamente el límite empiezan a ser las canchas. O sea, rápidamente hay problemas donde meter las competencias y demás. O sea, me parece que ese crecimiento, si nosotros hiciéramos el modelo de decir, bueno, vinieron 300 chicos más a las inferiores, ¿dónde los metemos? Sí, porque no tenemos ni entrenadores. Uno no dimensiona, pero a la hora se juega mucho softball acá en Paraná y en todas las categorías y prácticamente todos los días. Vos por ahí un martes, ¿a dónde? No, juega la juvenil, juega el cadete. Voy a aprovechar para leer unos saluditos y luego una última pregunta antes del corte. Estela Rodríguez dice: felicitaciones por difundir y hacer recuerdo de la historia de nuestro querido softball. Adrián Martínez: excelente programa, chicos, muy de acuerdo con lo que dice Carlos respecto de lo diferente de la coordinación motriz de los chicos en estos tiempos. Fede, ¿querías hacer la última pregunta y nos vamos a una pausa? Sí, cómo no. Fuiste presidente de APS durante el Mundial 2012 con tu hijo jugando en el equipo. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo llevaste eso? ¿Cómo ser presidente de APS en el Mundial? La tarea de presidente de APS fue una responsabilidad y una solidaridad de ese grupo que se gestó primero desde el inicio del equipo. Recuerdo haber estado en la primera práctica de ese escauteo 2012 o el primer escauteo y Espotorno le preguntaba a Julio desde adentro de la cancha y yo en la tribuna lo escuchaba y decía: ¿quién es el señor ese Espotorno que quería conocer el ambiente del softball de Paraná? Un fanático, dijo Julio. Bueno, y después estuvo en acompañar a los cuerpos técnicos, en la gira, acompañando a los chicos. Y ahí vimos la necesidad de que se venía el Mundial y que había que crear una estructura dirigencial y alguien se tenía que animar, porque ese fue el tema, a ponerse ahí en el medio, sobre todo a manejar mucho dinero, a tener relaciones con la política. Yo acepté ese desafío con el acompañamiento de un enorme equipo. O sea, el Mundial tuvo un equipo de todos pesos pesados del softball paranaense. Y tal vez la virtud fue el famoso sacarnos la camiseta, digamos. Ahí trabajamos todo por igual, nadie hizo distingo si era el CAE, Don Bosco, las obras, todo se hizo para que el Mundial fuera un éxito. Nosotros sabíamos que el éxito deportivo estaba ligado a poder acompañarlos de la mejor manera en todo ese aspecto organizativo y de la infraestructura, y hay anécdotas también, como siempre. Una muy graciosa es que teníamos la ventaja deportiva de ser locales. Entonces Julio me pide 2 días antes, todavía estaban terminando de poner el tejido, poder entrar al estadio, ahora chicos, hacer una práctica, teníamos ese derecho, éramos locales, yo digo, pero por supuesto, sí, mañana se paran las obras
y practica la selección. Y el jefe de obra, no voy a dar un nombre para no comprometerlo, me renunció, enojado porque ellos estaban con la desesperación de la obra y querían terminar y demás, y cómo van a usar la cancha antes de la inauguración si no está terminada, y papá. Pero volvió. Y yo en un desacertado primer uso de las redes sociales mando un mensaje creyendo que se lo mandaba Javier Martínez. Le digo, mirá, el jefe de obras renunció. Bueno, mejor, más éxito para nosotros. Y se lo mando al jefe de obra. Al rato le digo, mirá, los vagos se están riendo. Le mando un mensaje atrás, mirá lo que te dicen los vagos, se están riendo, volvé, por favor. Sí, dale, tal. Así a los ponchazos estaba. Pero bueno, aprovechábamos eso. O sea, quiero decir, todo estaba subordinado en realidad al equipo. Habíamos visto el proceso, lo conocíamos los gurises de chico, había mucha capacidad técnica en el cuerpo técnico, en fin. Aparte fue uno de los eventos, los primeros eventos grandes que hubo después del Panamericano 95, que conllevó cambiar, agrandar canchas como fue la del CAE, el estadio. Sí, hicimos los muros de atrás, tiramos la cancha, corrimos las cercas, se hicieron obras afuera, se hicieron obras en estudiantes, se cambió toda la iluminación, o sea, ¿Vos creés que mucho trabajo hecho. Pero no le terminé de contestar. Y vivirlo con los chicos ahí jugando estaba como naturalizado, ¿viste? Yo por lo viste de cerca desde la primer gira, digamos. Sí, pero a la vez siempre lo disfruto como en el día a día de que jueguen en Talleres o que jueguen en otro lado. Yo tengo otra anécdota descriptiva, es que hace, no sé, 5 o 6 años hubo una final de la Copa Europea y jugaba Teo para Roma y Pablo para un equipo de Bélgica, y el partido en la final estaba empatado 1-1 con carrera de Teo Miglievaca para uno y Pablo Skladny, porque tenía el apellido de la madre en el pasaporte alemán, para el otro, y me llegaban mensajes de Sergio Sack y de otro, uy, qué orgullo vos verlo a los chicos, y yo como que ahí me di cuenta, no me había caído de la ficha, o sea, para mí era normal, estaban jugando un partido de uno contra otro, ganó el equipo de Teo 2-1, tampoco porque ellos son obvio que juegan, van, vienen, lo viven con humildad, como es toda la generación tuya, digamos. O sea, son campeones mundiales, pero al otro día están arreglando la cancha, al otro día están llevando al hijo a jugar. En fin, vivimos el softball de esa manera, ¿no? ¿Lo vivís igual hoy en día que Teo y Pablo son referentes de la selección? ¿Lo seguís viviendo de esa manera? Sí. Hablamos mucho de softball, cansamos en la familia, es tema. Nos cuesta tomar dimensión, ¿no? Como que lo naturalizamos, lo naturalizamos mucho a que todo nuestro entorno sea el softball y que muchos jugadores sean de la selección argentina, que estemos acá y que todo el tiempo nos veamos en la cancha en los diferentes clubes, ¿no? Bueno, pero eso también pasa. Vos vas, no sé, al Plumazo, a donde sea, y vos pasás por el estadio y estás entrenando a la selección nacional, y decís, están entrenando a los vagos. Pero yo siempre lo dije, es el Ezeiza del softball. Sí, tal cual. Sí. Entonces vos decís, pero ahí están bueno, ahora decayó un poco. Están los número 1 del mundo, están los campeones mundiales, están entrenando. Están ellos, están los entrenadores, campeones, están las chicas también entrenando. Entonces es una cosa que... Y está naturalizada, saludada, bien. Por eso, pero hay una convivencia, pero no es que seamos nosotros porque somos de un círculo íntimo. Me parece que toda esa generación, todo ese softball ha sido muy, muy humilde, digamos. O sea, me parece que está ligado al amateurismo, bien entendido. O sea, sabemos quién es Federico Eder jugando. Sí, humilde y solidario. En lo deportivo, entre nosotros sabemos los valores y los quilates de cada uno. Y nos respetamos y nos reconocemos, digamos. Y a la vez convivimos. No sé, me parece que está más ligado a ese fenómeno, ¿no? Igual yo creo que por ahí, desde adentro no nos damos cuenta en el lugar que estamos nosotros. ¿No? No se toma real dimensión de lo que son dentro del deporte. Y me refiero por ahí adentro del ambiente del softball en general en Argentina. Pues por ahí vienen pibes de Junín y vienen y me quieren sacarse fotos, claro, y por ahí nosotros que estamos tan acostumbrados al día a día en la selección, a entrenar, no tomamos esa dimensión. La verdad que
por ahí tendríamos que ver un poquito de afuera. Muchachos, ¿vamos a una pausa? ¿Cómo no? Volvemos enseguida. Dale. Vamos. Por favor, sigan ahí, nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Ya estamos de vuelta para la última media hora del programa. Seguimos con Carlos Miliavaca, nuestro invitado. Carlos. Qué rápido se pasa, loco. Carlos. Qué rápido se pasa. Nos contabas, nos contabas recién y hablabas recién de lo que fue la experiencia Mundial 2012, que la viviste muy, muy de cerca, prácticamente se podría decir que desde adentro. A partir de ahí, ¿cómo ves vos hoy los procesos juveniles posteriores a 2012, 2014 y hasta la actualidad? ¿Cómo ves hoy esos procesos?
¿Cómo los veo? ¿En qué sentido? Sobre todo porque, bueno, después del 2014 Argentina no ha logrado volver a hacer podio por sobre todas las cosas. No digo ganar, porque ganar es difícil, pero bueno, de lograr a meter un podio después de 2 campeonatos mundiales seguidos. Juvenil, por las dudas. Está bien. Sí, es difícil, me parece a mí. Primero hay que balancear positivamente que tuvimos una década de estar en la cúspide, digamos, y de haber sido hasta hace unos meses primero en el ranking mundial, en la suma de torneos y apariciones. Prolongarlo en el tiempo no es fácil para ningún equipo. O sea, si pudiéramos contar la historia de Australia, de Canadá, de Estados Unidos, seguramente nos va a costar permanecer y nos va a costar a lo mejor hasta bajar más y volver a entrar en ese círculo virtuoso, me parece a mí. Lo que sí, hay un modelo básico que me parece que nosotros tenemos que seguir sosteniendo, que está basado en la competencia, en el día a día. Yo creo que esa generación del 2012 enlazó con una generación más histórica, con más experiencia, con más hasta conocimiento del juego, y esa conjunción de esos dos talentos fue lo que permitió ese campeonato mundial de mayores, ¿no? Por decir, la generación de Gustavo Godoy, sí, de Bruno, junto con los chicos, Fede, con los campeones. Él como que estaba en el medio. Y él era coach en el 2012, y también me acuerdo en la gira que Julio decía: vos no tenés que dirigir, vos tenés que jugar, tenés 10.000 horas de vuelo para dar, y bueno, y lo tenemos haciendo las jugadas históricas, digamos, del campeonato mundial. Es así. O sea, esa amalgama. Bueno, pero venía toda esa escuela de grandes formadores, del Mono Godoy, de Víctor Cancilleri, del cubano que pasó, no sé, podríamos seguir citando, el chino, los que fueron aquilatando todo ese primer bolo de experiencia, más toda esta cosa más joven y talentosa y con lanzadores, digamos, excepcionales, como Román, como Memo y demás. Bueno, se pudo dar esto, ¿no? Para mí un primer plano es poder seguir sosteniendo eso, que no se nos desvirtúe eso. La competencia y la cantera, a nosotros, a los Alan, a los Teo, los conocíamos desde los 7 años y ya eran... Cuando vos hablas de competencia, sí. ¿A qué específicamente? ¿A qué competencia? ¿Competencia local? ¿Competencia internacional? ¿Como equipo? Esa generación tuvo un nivel de competencia bastante alto, que era primero el partido del fin de semana, que nunca fue puntable, pero sí tuvo más instancias de torneo. Nosotros tuvimos, previo al 2012, o más o menos por ahí, previo al 2012, como que le bajamos los decibeles al softball infantil. En realidad los grandes probablemente nos pasamos de mambo, hubo algunas peleas y algunas controversias en el softball infantil, y se sacaron, por ejemplo, los campeonatos de selecciones, con la excusa de que, bueno, y el chico que queda afuera se resiente, qué sé yo, entonces no hagamos más selección. Se sacó de que antes, si había un pitcher dominante, ese pitcher dominante tiraba todo el torneo y podía tirar todo el partido. Hoy no, con la excusa de que no hubiera un pitcher dominante, se puso la nueva reglamentación de que tienen que tirar todos. Tienen que tirar 2 pitchers por lo menos en el partido, y entonces si nosotros lo contratamos con los hechos, hasta que había pitcher dominante salió Masmú, Pablo Migliavaca, Román, Memo. Después en Paraná se cortó, vinieron pitchers de afuera. O sea, probablemente el otro talentoso que surge ahora es el Mati Chevers, pero en el medio, si no hubiera sido por el abastecimiento de pitchers de afuera, Paraná nos generó lanzadores así excepcionales. Digo, para tenerlo en cuenta. Estas cosas habría que revisarlas. A ver, si no hay que volver a las selecciones de infantiles, si no hay que volver en algunos torneos a liberar y dejar que el equipo compita
con los jugadores que tiene. Pero eso vos sugerís que sea una política de APS, de CAS, de los clubes, en conjunto. No sé, esa es la experiencia que yo puedo revisar porque transité todo el proceso y veo, digo, a lo mejor primó esa filosofía de que los chicos tienen que divertirse y todo eso, que está muy bien. Eso no quiere decir que no compitan, o sea, nosotros tuvimos dividendo con esa generación que compitió tremendamente siendo bastante chicos, siempre en el marco de la ley, siempre sin sobreexplotación deportiva, vamos a llamarlo así, ni violar reglas, ni nada de eso. O sea, todo eso está claro que no se negocia, pero me parece que tendríamos que meter algunas instancias más de torneo, de que los chicos jueguen, que ojo, se están empezando, el Día del Niño ya es torneo, ya empieza a haber en el calendario anual de... No es modalidad de encuentro. Claro, volvió a haber en infantil, antes era nada más softball play. O sea, después de esa crisis se llegó a que nada más softball play se podía competir, ahora los clubes volvieron como a hacer torneos. De manera que puede ser que haya un recupero. Hay buena cantidad de chicos, hay chicos talentosos de nuevo. ¿Qué más se podría hacer? No sé. Después está ligado al proceso de las concentraciones y de las exigencias. Ese proceso del 2012 tuvo una especie de, yo diría, primero un gran apoyo económico. O sea, el papel del apoyo del Estado fue clave. Fue clave y ahora, bueno, por las circunstancias económicas del país, no está entre las prioridades, digamos. O se suple de otro lado o se vuelve a pelear por eso si queremos tener éxitos. Me parece a mí que también es fundamental. Y después, bueno, los jugadores lo viven y hasta lo sufren por ahí a algunos exceso o no exceso, o un rigor tremendo que tuvieron esas selecciones en cuanto a casi como profesionales o como profesionales. O sea, 5 días de jornada completa más competencia. Sí, sí. Está bien que eso en un mismo jugador sostenerlo 10, 12 años termina siendo agotador, digamos, y contraproducente, pero no sé si en las jóvenes generaciones no habría que sostenerlo, o por oleadas, o por grupo. Quiero decir, se trabajó muy a conciencia todos los detalles, vos lo conocés, era jefe de equipo, digamos. Y tuvieron, yo lo conozco por mis hijos, desde el apoyo del Estado, psicotécnicos, análisis de vista, análisis de la pisada, análisis de la carrera, entrenadores especialistas que venían a enseñarles a correr, el otro que venía, alimentación, cursos sobre los medicamentos que se podían usar, que no se podían usar para que no cayeran en errores de tomar cosas que estuvieran ligadas al doping, así. Infinidad, estuvo cubierto todo, la indumentaria, no sé si yo dijera lo que se gastaron los primeros equipos en indumentaria, pero bueno, eso hacía que el jugador llegara a la cancha y se sintiera el mejor del mundo, porque tenía la mejor camiseta, lo cual está bien, me parece. Ahí juega un rol muy importante la dirigencia, ¿no? Obviamente. Y hoy en día más que nunca, me parece, justamente ante esa falta de apoyo estatal, digamos, la dirigencia tendría que, bueno, asumir la situación como es hoy y tomar cartas en el asunto. En tu etapa como dirigente, ¿cuáles fueron tus desafíos más grandes? No, yo tengo una cosa dirigencial de coordinación permanente en talleres y después fue ese tiempo del 2012, o sea, conviví desde bastante antes o varias gestiones antes, fui el encargado del boletín de la APS mucho tiempo, que me parecía una tarea importante comunicar todas las semanas. En esa época la APS se reunía todas las semanas, después las redes posibilitaron que nos resolvemos con mensajes y demás, y toda la semana aparecía un parte donde decía quién había ganado el torneo de ahora de infantiles de SPEF. O sea, el grueso de la comunidad viven como islas aisladas. Yo creo que nadie sabe que Oro Verde ganó el torneo infantil.
Bueno, esto salía de Martín. No, ni siquiera que se jugó. Claro, que ni que se jugó. Claro. Bueno, la gente que ve de show se enteró que Claro, Lo Verde salió campeón. Claro, bueno, a lo mejor es el nuevo boletín digital, digamos, ese repaso de todo lo que se hace, de la cantidad de partidos que se juegan y demás, me parece que está muy bueno. Yo en algún momento quise revitalizar, cuando yo era chico la desesperación era leer el diario de Paraná, porque publicaba las tablas de posiciones, te estoy hablando del año 70, 71, 72. Y entonces ahí lo recortábamos y lo llevábamos a la práctica, y decía, mirá, estamos primero, arriba de Don Bosco, y esto, eso de las tablas era, y salían todas las categorías, estaba muy bueno, los resultados de los partidos y todo, nos enterábamos cómo salía la primera. ¿Y vos no crees que eso hoy, por lo menos en las categorías inferiores, sobre todo que los chicos hoy, hasta un chico de 7 años tiene celular, ¿no estaría bueno volver a eso, a decir, bueno, mirá, vi acá la tabla de posiciones, los resultados? De alguna manera sí. Nosotros tenemos problemas en Talleres porque la mayoría de los chicos no son hijos de softbolistas y no ven softball. Claro. Son gurises que ya están en infantil, que decimos eso, cumplimos esa etapa de que estén tempranamente en la cancha, pero después no han ido a ver partidos de primera. No han visto softball competitivo, no han visto jugar al Federer. ¿Crees que la APS hoy en día se quedó atrás con el tema de la tecnología o la difusión, teniendo en cuenta las redes, cómo están hoy, cómo se usan páginas web, Instagram, todo eso? ¿Crees que faltaría? Siempre se puede hacer más. Yo en este momento soy parte de la comisión directiva de la APS y en general te diría que sí, que a lo mejor es falta de gestarlo. Estamos sobredemandados, o sea, yo tengo a cargo todo esto que estoy diciendo, estoy proponiendo cosas y estoy a cargo de la coordinación de las inferiores de Paraná. Pero entre entrenar y lo que hago en el club y lo que hago dirigencialmente, la semana que viene hay un torneo organizado con la municipalidad, y que yo, o sea, es como que no te queda más tiempo o no querés sumarte más tiempo, pero sí habría que reconocerlo que por ahí falta gente. Falta gente. Eso iba a decir, digamos, hay que reconocer también de que hay que tener vocación para ser dirigente, para ocupar el lugar que puede uno ocupar. Y la gente por ahí tiene que entender y saber y aceptar de que es un trabajo ingrato la mayoría de las veces, digamos. ¿Por qué digo ingrato? Porque uno por ahí, siendo jugador, exige que se hagan las cosas y no entiende que es gente que destina su tiempo, que no sé si es libre, pero que seguramente disfrute siendo dirigente, y que muchas veces falta esa palmada en la espalda que diga muchas gracias por esto, y eso lleva a que haya muy pocos que se vuelquen a la dirigencia. Sí. Me tocó estar 2 años de secretario y... Es bastante ingrato. Y no solamente ingrato, sino sumarse movido por el hecho de simplemente aportar un granito de arena por el tiempo que sea, ¿no? Sí. Y lógicamente, como vos decís, seguramente faltan un montón de cosas por hacer, pero falta mucha gente que la haga, ¿no? Y que se brinde de corazón a hacerlo. Así es. Sí, volviendo a la pregunta de cómo vamos a hacer para sostener ese nivel internacional, me parece que es un desafío de todos, pero que incluye todos los ámbitos. O sea, sostener la cantera, sostener la competencia en todos los niveles. Por ahí van como, se generan como modas, como oleadas, y a lo mejor habría que por lo menos sentarse a revisarlo si le estamos dando a las categorías que van a competir en tal y cual año internacionalmente la competencia local de nivel que necesitan para fortalecerse, ¿no? Bien. Volviendo al tema de lo que hablaba Nico recién, ¿crees que falta gente en la dirigencia nacional y local? ¿Que hay escasez? ¿Pensás que hay gente que podría sumarse? La verdad que no sé, no estoy muy involucrado con la cuestión nacional. Me parece que hay un cambio de época post-Titón. Titón fue un dirigente que siendo de Buenos Aires se dio cuenta de que lo que estaba por surgir, crecer, explotar estaba acá alrededor del APS y apoyó mucho los procesos nacionales y todo lo que se hizo, que culminó con éxito. Hubiéramos podido tener otro dirigente que pusiera palo en la rueda o no.
Hoy me parece que hay otra dirigencia que piensa menos en Paraná, lo cual es un desafío para nosotros. O sea, si piensa menos que en Paraná, que es un poco el centro donde repercute todo, donde está el mayor volumen. Permitime preguntarte en qué sentido, ¿para bien o para mal? Bueno, puede ser para bien, puede ser para mal. Ah, bien. Si es por un mero favoritismo de yo me llevo el torneo a mi lugar, porque yo soy de allá, y está mal. Ahora, si yo me lo llevo para allá para hacer otro polo de desarrollo, para competir con Paraná, y nosotros nos seguimos sosteniendo y tenemos otro lugar de emulación, puede ser muy bueno. Por eso digo, no necesariamente tiene que ser malo a priori, pero el primer desafío nuestro es poder mantenernos y seguir ofreciendo y seguir pidiendo y seguir exigiendo lo que nuestro nivel nos pide, digamos. No amoldarnos hacia abajo a otras competencias. Me parece que eso sería lo primero. Ahora, no sé si pensar en esto de decir, bueno, llevar un poco más para otros lugares en vez de acá, es un retroceso, cuando en realidad podés hacer algo en todos lados. Porque eso es lo que... O es una de las cosas que necesita... Me llamó mucho la atención un equipo que vino que se llamaba Argentina 2027, que eran cadetes y jugaban contra nuestros cadetes acá. ¿Cuándo? Hace unos meses. Ah. Y... ¿Generación? No, 2028. Bueno. Generación 2028. Y yo, ¿qué es esto? No sé, un equipo argentino que están armando para un torneo internacional. ¿Y cómo? ¿Y ustedes jugaban contra ellos? Sí. ¿Cuántos salieron? ¿Y son de la misma edad? Sí. ¿Y cuántos salieron? Le ganamos como 12-0. ¿Viste? Como que no entendés nada. O sea, si se está haciendo desde ya una selección, no sé, de infantil, de cadete, para oso, y hagamos la nacional, no sé, me parece... Como que no lo terminé de entender. Si eso está siendo gestado por dirigentes nacionales, me parece que algo está mal, digamos. Yo creo probablemente desconozco. Y el mensaje que le deben bajar a los chicos que van a ir o a las chicas que van a los Olímpicos, que van a clasificar, y por ahí no se dan cuenta que es venderle un sueño muy lejano, y te diría casi imposible llegar a unas Olimpiadas, a un torneo internacional. Con estas condiciones. Exactamente. Claro. La verdad, el mensaje es fuerte, digamos, y hasta medio malo para los chicos, y generar esa ilusión parece que alejaría más a los chicos cuando vean que están tan lejos. ¿Sí? Yo entiendo en que no está bueno concentrar todo en un lugar. Eso yo comparto un poco esa idea que voy a decir, bueno, todo acá, sea donde sea, Paraná, Buenos Aires, La Pampa, que no está bueno. Pero por sobre todas las cosas considero que no está bueno, vamos a suponer, abrir el juego de Paraná para llevarlo a otro lado y llevarlo a un solo lado. O sea, no, la idea es llevarlo a diferentes ciudades y que se geste, porque por ahí uno escucha que dice Paraná absorbe todo, ¿no? Yo lo que considero, y esto es sumamente personal, es que Paraná se absorbe, te diría que indirectamente, es porque vos en Paraná, y vuelvo un poco más atrás de lo que hablábamos, es donde tenés una competencia garantizada, que se mantiene en el tiempo, que vos sabés que, es más, tenés un nene que te juega en pre, en infa en cadete, en cadete en juvenil, te juega jueves, viernes, sábado, domingo, este fin de semana. Entonces, algo que por ahí quizás en otras ciudades no se está dando tanto, y bueno, vos decís, si yo quiero tener una perspectiva para un equipo juvenil, para un equipo mayor, y no te queda otra que ir al lugar que por lo menos más competencia te brinda, sobre todo a los ojos de los entrenadores, que por más que los entrenadores no sean de acá de Paraná. Siempre hay que definir por el criterio de la excelencia, te diría yo, y siendo contemplativo de todo. O sea, no podés decir, ahora el técnico va a ser de Salta porque Salta nunca tuvo. No sé, tiene que ser el mejor. Si es de Salta, bárbaro. Si es de Paraná, bárbaro. Si es de Capital Federal, bárbaro. Nosotros tuvimos la suerte en el proceso de Titón que Espo Torno era un tipo que sabía mucho del deporte, mucho de deporte,
y Julio sabía más del softball, y se complementaron de una manera espectacular. La planificación, la diagramación y todos los ciclos de entrenamiento y demás, con la cosa del softball que conocía Julio y que volcó, digamos, muy, muy generosamente. Lo digo en Julio porque Julio era quien había jugado en las ligas de Estados Unidos y demás, y después eso lo volcó generosamente. Nosotros íbamos y íbamos a los lugares donde Julio había jugado, exacto, donde Julio tenía conocido. Eso te iba a decir, no sé. Eso se volcó generosamente a esa generación del 2012. Se nos abrieron todas las puertas, no solo en el conocimiento del deporte, sino en todo lo que se había colonizado, avanzado, digamos. Eso se transfirió, se los llevó a los mejores lugares. Las giras que armamos, sobre todo para el 2012, eran todas comunicaciones de Julio con los lugares o con los entrenadores que había tenido en Munger, Coldwater, Midland, Michigan, en Salt Lake. Cosas excepcionales, o sea, ir a no sé, en Eri jugamos, eran el top 10, el top 9, porque el 10 era Argentina juvenil. Sí. O sea, como que si vos estuvieras en fútbol, vas a la UEFA Cup, no sé, una cosa así. Sí. Qué cantidad en contra de carrera que teníamos. No, bueno. Ese ISC que Argentina fue en el 2011, su debut fue con los Gremlins. Claro, exacto. En Midland. Ajá. Sí. Exacto. No me acuerdo exactamente. Pero se ganaron 2 juegos. Después, sobre la llave de perdedor. Está bien, pero... Midland Explorers y no me acuerdo qué otro. Pero impresionante que su debut en el ISC fue con los Gremlins. Sí. Fue una paliza. Pero los chicos se pudieron codear con la creme de la creme. Bueno, no, digo en cuanto a que, para no irnos de la rama de lo que queda del softball, la dirigencia nacional tendría que entender de que tiene que estar lo mejor. O sea, realmente tiene que haber en estos niveles un desprendimiento, si no hacemos... O sea, porque se invierte mucho tiempo, muchos recursos, muchas expectativas, y no se puede especular con falsos celos de que tengo que ser yo, no tenés que ser vos. Es difícil dar en la tecla, digamos. ¿Quién? Carlos, en tu experiencia como entrenador, y no solamente en la parte de desarrollo, las promocionales, sino también en la alta competencia, ¿cuáles crees que son los atributos que vos necesitas para definir a alguien como un buen entrenador? ¿Qué crees que un buen entrenador debe tener para poder llamarse como tal? Sí, yo creo que en el softball el manager tiene que percibir el juego. Me parece que debe ser en cualquier deporte parecido, digamos. A lo mejor porque yo separo un poquito lo que es el que está en la cancha y descubre el momento del equipo, el momento del rival, el momento del partido, con el que lo entrena, que capaz que es el que da la práctica. A veces es el mismo, a veces no, y a veces algunos tienen más talento para una cosa u otra, son más formadores, pero no son buenos en la cancha. Me parece que el manager, los que a mí más sorprende son los que pueden percibir ese momento que tiene el softball. El softball es un deporte que se juega tiro a tiro. Y hay partidos que son tiro a tiro y una bola te define el partido. Lo hemos visto hace poco. Y esa sensibilidad de pedir el tiempo, de no pedirlo, ¿se entiende lo que digo? De poner ese bateador emergente, de hacer el pequeño ajuste en un line-up, que en este partido fue así, pero acá el que era bate 1 va de bate 2. Eso me parece que constituye una habilidad muy, muy especial y que está ligada al conocimiento del juego. Después lo otro es la formación del equipo, la estrategia general que se practica, se entrena, estilos de bateo. En las categorías inferiores yo siempre digo que la habilidad está en encontrar los puestos de los chicos. En las categorías inferiores hay en algunos entrenadores una habilidad especial para detectar este va a ser tercera base. Y se lo define un chico que empieza rudimentariamente, pero que tiene X características.
y que ya lo marca un poco al jugador en su formación, que empieza a jugar, si bien juegan en las categorías inferiores de distintos puestos, ya empieza a jugar más de esto y ya se va perfilando como un futuro tercera, pero después a lo mejor salta. Ese ojo clínico. Ese ojo. Esos son buenos entrenadores. El querer ganar, me parece que también es una cualidad que no hay que perderla. Vuelvo a insistir, siempre en el marco del respeto, la buena práctica deportiva, el juego limpio y demás. Pero ir a buscar el mejor resultado con lo que vos tenés, porque no siempre tenés el equipo ideal, no siempre tenés la selección. Y tampoco podés pasarte la vida formando el equipo. O sea, no podés decir, no, estos chicos yo los estoy formando, ahora no importa que ganen, no. No, cuando competís vos jugás a ganar y vos tenés que ganar con lo que tenés. O sea, hay uno que corre mejor, otro que nada más batea y bueno, y así vamos armando el equipo, pero tratás de buscar sacarle el mayor provecho a ese material humano que tenés y que suene bien y que o sea, me parece que son por eso esas virtudes que vos decís que es lo que constituye un buen entrenador, son como distintas facetas, también son en distintas categorías, no es la misma ya la alta competencia que la parte formativa y demás. Muy bien. Nos quedan 2 minutos, preguntas finales antes de despedirnos. Me llegó una pregunta del señor Mariano Yuri. ¿Por qué tomás la cerveza caliente? ¿Está chequeado eso? ¿Es verdad? Está chequeado. Caliente no, pero natural. Natural. ¿Dónde aprendiste a tomar esa? No, Sí. en realidad se asocian dos cosas porque yo, la madre de Pablo y Teo, una pareja anterior mía es alemana claro, ahí está. y viajé muchas veces y pasé, pero no, viene de mi pasado de fumador. O sea, yo fui fumador muchos años y padecía anginas recurrentes y la bebida fría como que me inflamaba y me agudizaba ese cuadro. Entonces, todas las bebidas, no solo la cerveza, todas las bebidas las tomo natural. O sea, yo no tomo agua fría, por ejemplo. No tomo, vino frío, ni gaseosa fría, ni eso. Y la cerveza tampoco. Claro. En el verano extremo, a lo sumo, no sé, en la puerta de la heladera un ratito. ¡Ay, qué gana de tomarse una cerveza caliente! ¿Te decís eso? Ahora está la lata ahí en un depósito y claro. Al lado de la estufa, digamos así. Pero sí he llegado en un bar a pedir una frapera con agua tibia porque la cerveza está para calentarla. Helada. Una bolsa de agua caliente Claro, se y lleva para comer. hay un mozo que me conoce de años Mozo, esta cerveza está muy fría. en el Maipú que trae la cerveza y ya me conoce, lo de siempre, sí, y se tómela antes de que se le enfríe. Claro, tal cual. Bien, muchachos, nos tenemos que despedir. Hemos llegado al final del 7º inning. Así que bueno, Carlos, muchísimas gracias por sumarte a The Show. Espero que la hayas pasado bien. Yo, muy bien. ¿Disfrutaste? ¿Fue tranquila tranquilo, la charla? Tranquilo. Muy bien. No, fueron preguntas comprometedoras. Bueno, ¿y te llevas una... Sí, por supuesto. ¿Te llevas una cena? Una consumición para 2 personas de Rincón Latino, por ejemplo, por supuesto. Muy Ahí amables, está. muy amables. Es como que estamos regalando Iremos. mucho. Ya veo. Estamos regalones. Somos Una cosa. regalones. Así que bueno, no, gracias Carlos, gracias. Muy se buena repita. charla. Bueno, muchas gracias a todos. Nos despedimos hasta el próximo lunes de 21 a 23. No se lo pierdan porque va a haber más información de The Show Pro Series. Exactamente. Exactamente. Así que bueno, hasta el saludos a próximo todos. lunes. Gracias.